¿Qué hubo, gente? Acompáñenme a pasear un poquito por este acantilado. Voy aquí con mi asistente de producción, el señor Travis. Ejemplo de lealtad y de ética profesional. Yo no soy tan juicioso como Margarita, como Carolina, o como Lucero, o como Chamel, o como el mismo Manuel, para sentarme a escribir estas cosas. Yo prefiero aquí caminando con el perrito, aprovechando esta cámara de 360 grados, ir contándoles. Pero me parece importante que exista un mensaje como este, que un tipo caminando con su perro por un acantilado sea capaz de llegarle a un montón de gente que está en otros países, en otras situaciones. Les voy a dar un ejemplo que explica perfectamente la empatía. Scott Ritter, que es un analista internacional, él trabajó con las agencias de inteligencia de Estados Unidos, con el gobierno norteamericano, se le entrenó y estuvo trabajando toda su vida básicamente en la lucha y en el espionaje con Rusia. Rusia era el enemigo, había que acabar con Rusia. Un tipo muy adoctrinado en eso, pero un tipo también muy brillante. Fue uno de los comisionados por Estados Unidos para ir a revisar si Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva. Y el tipo tuvo el valor de decirle al mundo: no hay armas de destrucción masiva. Es un invento. Y esa fue la excusa para justificar esa invasión de ese país, que costó millones de vidas. Un tipo que fue considerado como un traidor precisamente por decir la verdad, que se ha convertido en periodista. Sigan a Scott Ritter porque tiene unas reflexiones muy buenas. Una de ellas sirve para explicar la empatía, porque resulta que el tipo, cuando lo nombran espía en Rusia y que vaya a hacer inteligencia allá, y él en su mente pues tiene como objetivo destruir a Rusia, acabar con los rusos, pues se encuentra viviendo en una población rusa, rodeado de rusos, y al principio pues está distante y aprendiendo el idioma y las costumbres, porque lo que quiere es espiar y hacerle daño al enemigo. Pero a medida que pasaba el tiempo, mientras hacía ese trabajo, pues también pasaba una parte humana paralela, y es que este señor termina teniendo amigos rusos, gente que al principio eran conocidos, el que le vendía el pan, el que le hacía un favor o el otro, pero termina siendo amigo de personas rusas, termina entendiendo las situaciones humanas de esas personas, sus circunstancias, y termina sintiendo empatía. Y eso fue algo que para él fue pues muy transgresor, porque él estaba entrenado para no sentir empatía. Él lo que estaba entrenado era precisamente para sentir odio hacia los rusos, pero resulta que descubre que los rusos son personas. Entonces, pasa el tiempo y este hombre empieza a darse cuenta que muchas de las cosas que le dijeron precisamente en su entrenamiento sobre Rusia eran totalmente falsas, mentiras grandísimas, mentiras históricas, brutales, estigmatización. Le vendieron el estereotipo de los rusos como unos seres desalmados que solamente querían acabar con los Estados Unidos y eran el gran enemigo a batir. Y se encuentra con una población que se parecía mucho a la de su Estados Unidos natal, gente que solo quería vivir en paz, tranquila, y ver crecer a sus hijos y dedicarse a sus profesiones y no molestar a los demás. Entonces él se da cuenta que esa manipulación que tienen a veces los estados, que tienen los gobiernos sobre sus poblaciones, es como que, oiga, los estados pues consideran a la gente incapaz de pensar por sí misma, consideran a la gente boba y les pautan lo que tienen que pensar, lo que tienen que decir, las ideologías. Claro, con eso pues cumplen la doble función de, por una parte, manejarlos totalmente, pero segundo, de que las siguientes generaciones y las siguientes personas ya pues absorben esa cultura de forma automática, y entonces países enteros crecen odiando a otros países de gente que ni conocen, en base a supuestos, en base a mentiras históricas, en base a cómo se les ha adoctrinado. Ese ejemplo de Scott Ritter y cómo él termina siendo un pacifista, ahora es un analista geopolítico de los que más sigo yo, porque aparte que tiene el conocimiento desde dentro del imperio norteamericano
de toda la estrategia militar, es una persona que se ha dedicado a estudiar. Ese es un buen ejemplo que yo creo que le sucedería a muchísimas personas, imagínense en Colombia. Toda esta gente que es uribista y que odia a los que apoyan a Petro, toda esta gente que es de Petro y que odian a los que apoyan a Uribe, si tuvieran la oportunidad de hablar tranquilamente, de convivir un tiempo, yo estoy seguro que se darían cuenta de que muchas de las cosas que los han llevado a odiar, a rechazar, a estigmatizar, son falsas, se basan en supuestos falsos y que tienen muchas más cosas en común que diferencias, y que precisamente con esas cosas en común es con las que se construye un país. Esa empatía que hace la convivencia entre seres humanos, que hace el trabajar hombro a hombro con un propósito determinado, empieza por uno posiblemente tener la humildad de reconocer que uno no es capaz de saber todo, de que uno no es capaz de conocer todo y de que uno no posee la verdad absoluta. Imagínense qué cosa tan absurda, por ejemplo, las guerras religiosas. No, este es mi Dios y los demás no existen y entonces yo mato a los demás porque mi Dios me dice que mate. O esta es mi raza, yo defiendo mi raza, como si uno tuviese un mérito al ser de una raza o de otra, como si no fuese una cosa totalmente fortuita, como si el hecho de que nosotros seamos colombianos y no rusos o tailandeses fuese algo que nos hubiéramos ganado con méritos propios. Yo creo que entre más privilegios de cuna tenga una persona, más responsabilidad debería tener. O de cuna o adquiridos, porque también está el caso de las personas que consiguen fama, dinero y que siguen siendo absolutamente indiferentes a las situaciones de sus países, ¿no? Se me ocurre pensar en deportistas famosos, artistas famosos, gente que viene de extracciones humildes y que cuando llegan allá arriba los ve uno tomándose fotos con Álvaro Uribe o con gente que uno dice, bueno, ¿qué es esto? Defraudando millonadas de euros o con dinero en paraísos fiscales cuando vienen de países en que la desigualdad y precisamente todos estos manejos sucios son la causa de que millones de personas estén en la pobreza, pero no porque sean pobres, porque las han empobrecido generación tras generación, las han empobrecido, las han ido marginando, las han ido acorralando. Entonces, mi invitación aquí desde este sitio como tan raro, caminando por estos acantilados con el perrito, es a que seamos un poquito empáticos, tengamos la mente abierta, no nos creamos poseedores de la verdad absoluta. Invitación a que esa empatía empiece por la autocrítica, el reconocimiento de las propias debilidades. Tengamos este desafío entre todos de desarrollar esa capacidad de pensar, de aprender. No nos conformemos con lo que ya sabemos. Tenemos que saber más, tenemos que aprender más. Empatía, solidaridad, altruismo. No puede ser que vivamos en un mundo en el que todo se tenga que hacer a cambio de algo. La música sin silencios sería ruido. Los debates sin reflexión también. Nos han acostumbrado al entretenimiento político en Colombia en base a miren la peinada que le metió Gustavo Bolívar a no sé quién, miren la peinada. No, eso no sirve para nada. Eso sirve para que usted descargue ahí dopamina y se sienta como que, ay, qué chévere la peinada que le metió. Pero la pedagogía que hay que hacer detrás de todo eso es una cosa mucho más profunda. Ahí hay que hacer análisis sociales, hay que soltar cifras, hay que soltar datos, hay que invitar a gente que no piense simplemente que lo que hay que hacer es tener la razón. No, lo que hay que hacer es buscar la razón entre todos, como hizo Scott Ritter. Él lo hizo a través de esa convivencia con los rusos y darse cuenta que son seres humanos, y todo eso le sirvió para llegar a cuestionar a su propio gobierno con lo de las armas de destrucción masiva en Irak, y hoy en día lo hace uno de los analistas geopolíticos más creíbles. Hay que hablar de geopolítica, gente. Vamos a seguir haciendo cosas en palabras mayores. Me despido de todos ustedes. Gracias por acompañarme por este acantilado. Vamos a volver con mi asistente de producción, que ya lo veo que está sacando la lengua. Un abrazo para todos. Hasta siempre.